Señor, te bendecimos, agradecemos tu misericordia, agradecemos este tiempo tan hermoso que pudimos disfrutar en tu presencia, alabando y bendiciendo tu nombre. Y ahora nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Te rogamos por Gabriel, que vos lo bendigas, Señor, de los pies a la cabeza, y que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a través de él y que nos dé entendimiento, Señor, de tu palabra. Necesitamos de tu palabra, es alimento para nuestro espíritu. Por eso es tan necesaria para cada uno de nosotros. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, gracias. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Quería agradecerles en primer lugar a los que estuvieron orando por mi vista. No está al 100, pero en un 90 y pico andamos, así que agradecido al Señor por eso. Ha sido un tiempo complejo el cual he pasado en cuanto a la salud, de la vista más que nada, pero gracias al Señor se ha restablecido todo en un tiempo casi récord, digamos. Bueno. Quería comenzar lo que el Señor me puso en el corazón. Ya hace un tiempo atrás, los que estuvieron en el grupo casero conocen un poco, hemos hablado un poco de esto. Y quería en esta mañana compartirlo con ustedes. Pero primero, antes de empezar, quería hacer una interacción con ustedes. Le voy a preguntar a algunas personas una cosita que me diga. Y ya que somos poquitos hoy, digamos, podamos escucharlo bien. Me falta una parte importante que sería Daniel Garay, que no lo veo. ¿Dónde está? ¿Se fue? Bueno, lo vamos a hacer parar a... No te voy a hacer parar, te voy a hacer sentar nomás. A Mari, la esposa. Te voy a hacer la siguiente pregunta y contestala fuerte, así los hermanos escuchan la respuesta, ¿sí? Ella no sabe lo que le voy a preguntar, ¿eh? Los agarré así hoy a la mañana de sorpresón y dijo que sí, y Daniel también, pero Daniel se escapó. O sea, pero bueno, vamos a preguntarle a Mari primero. ¿Cómo se llama tu esposo? Daniel Ángel. ¿Cuántos sabían que se llamaba Ángel? Bien, algunos sabían, otros no. Llámenlo Ángel ahora. Daniel Ángel. ¿Qué edad tiene Daniel Ángel? 75 años tiene Daniel Ángel. Muy bien. ¿Qué profesión tenía? Policía. Ahora entienden, ¿no? Bien. Ahora voy a preguntarle a otra persona algo distinto, porque Daniel, como buen policía, anda patrullando por algún lugar. Le voy a preguntar a otro que está ahora, porque la esposa está en la escuela dominical, le voy a preguntar a Alejandro. ¿Puedo preguntártelo? ¿Cómo se llama tu esposa? Irene Noemí Solari. Noemí, mira. ¿Qué edad tiene? ¿Se puede decir? No. 57, bien. ¿Cuál es su profesión? Ahora jubilada, docente jubilada. Bien, ¿cuántos sabían? Fue directora, ¿no? No, llegó ahí, estaba en... Bueno, estuvo en la docencia. Bien, ahora le voy a volver a preguntar a Mari. Una cualidad importante que encuentres de Daniel. Buena, ¿no? Porque es la que más lo conoce, ¿no? ¿No te sale la palabra? Es tanto para decir de él. Busca entre lo bueno que tiene algo. ¿Cómo? Es muy servicial. Damos fe de eso, ¿sí? Le voy a preguntar a Alejandro. ¿Una cualidad de Irene? Es muy inteligente. Muy bien. Fíjense que dos personas... Lo voy a sacar de este aprieto, vamos a llegar hasta ahí nomás. Podía haber seguido preguntando un poquito más, pero va a estar interesante. Pero siempre pasa, más a los chicos que todavía no se han casado, la persona que más nos conoce a nosotros es la que está todo el tiempo.
¿sí? Y fíjense un detalle, yo le pregunté a dos personas distintas cómo se llamaba la otra persona que está con él todo el tiempo. Y me dieron el nombre y me dieron la edad y la profesión, qué es lo que hacía. Y después les pregunté alguna característica destacable de esa persona, ¿sí? Todos los seres humanos hemos sido creados y tenemos incorporado en nosotros características, pero también tenemos un nombre que nos identifica delante de otro, ¿sí? En el caso de los que estamos en Argentina con un DNI, tenemos un DNI único que nos identifica. Pero el DNI no nos dice todo lo que nos dijeron acá los hermanos, una característica propia. Mi DNI dice que soy 26754-155 para un papel en el Estado. Pero si preguntan cómo es Gabriel, la única que me conoce bien es mi esposa, ¿sí? Y me puede decir características buenas y características malas también, que es lo que falla o lo que tiene algún problemita ahí. Muchas veces nosotros hablamos de Dios, ¿sí? Sabemos quién es Dios, decimos, yo creo en Dios. ¿Cuántos de acá creen en Dios? ¿Sí? ¿O saben que existe Dios? Yo también lo creo y así lo manifiesto. Ahora, ¿cuántos saben ustedes de las características de Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Porque ya ahí entramos a ver lo que estábamos buscando. No me sale la palabra, decía recién Mari. No sé describir a Dios, o no sé cómo es Él. Sé que es Dios, pero ¿y ahora cómo hago? Entonces me surgieron un par de preguntas. ¿Qué tanto sabemos nosotros de Dios? Es una. ¿Cómo aprendimos a conocer a Dios? ¿Qué fue lo que Él hizo por mí? ¿Sí? Algunas cosas sabemos que Dios hizo por nosotros. ¿Qué cosas Él hizo por mí y no sabemos? ¿Cómo lo describiría a Dios si alguien me pregunta a mí, ¿quién es Dios para mí? ¿Cómo lo describiría? Y me empecé a pensar sobre eso y llegué a una conclusión que se la voy a ir desarrollando de a poco y que, como decía, en el grupo casero la hemos visto, que tiene que ver con los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? Nosotros ya sabemos que el nombre de Dios es Dios, pero tiene atributos, ¿sí? Un atributo son características o rasgos que describen a una persona, una organización, un lugar o un elemento, ¿sí? Eso es un atributo. Como describían características propias de las personas, Dios tiene características. Esos atributos se dividen en dos partes. Están los atributos que son comunicables al ser humano y los que son incomunicables al ser humano. ¿Qué quiere decir que son comunicables o incomunicables? Los comunicables es lo que Dios puede transmitir a un ser humano y que él a su vez puede incorporar en su vida y hacerlo. Los incomunicables son aquellos que son atributos propios de Dios y que no nos podría enseñar. Por ejemplo, todopoderoso. Dios es todopoderoso. ¿Ustedes son todopoderosos? No. Absolutamente no. Nosotros no podemos hacer todo. Dios es omnisciente, conoce todos los pensamientos de nosotros. Al mismo tiempo, en todo en un plano y en el mismo tiempo, porque es eterno también. Nosotros no. Nosotros somos finitos, tenemos un comienzo, tenemos un fin en esta tierra también. Entonces esos son atributos que no son comunicables al ser humano. Pero vamos a ir viendo en detalle los que sí son comunicables. Y vamos a ver en esta mañana los atributos de Dios hacia nosotros, para que nosotros seamos algo, pero también el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Se ha dicho mucho durante toda la historia cuál es el verdadero nombre de Dios. El Dios que nosotros conocemos en la palabra, y a esto vengo también, muchas veces cantamos canciones, entonamos himnos, canciones, oramos de alguna determinada manera,
y no conocemos en detalle lo que estamos cantando a veces, ¿sí? A mí hay una canción en particular que me gusta mucho, que se llama El Dios que adoramos. La cantamos casi muy seguido acá. La canción dice, al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan cómo sigue la segunda estrofa, la segunda palabra, el párrafo, digamos? ¿Se acuerdan? Los agarré a todos dormidos. ¿Ninguno? Por el poder de su palabra y reina con autoridad, dice, ¿no? Al Dios, ¿qué más? Dice en un momento que descendió de su trono. Un montón de cosas dice esa canción, un montonazo de cosas. Todas son verdad y todas son importantes. Ahora, si yo lo canto y no conozco qué es lo que estoy diciendo, lo único que hago es tener una mera repetición de algo que me gustó el ritmo, me gustó el acompañamiento, pero no que me entendí en cabalidad lo que estoy diciendo. Entonces nos vamos a ver en el día de hoy, por ahí en una lupa, de acuerdo a lo que nosotros estamos orando a nuestro Señor, cantando a nuestro Señor y meditando a nuestro Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Quiero llevarlos a ese punto, a que podamos ver esa parte. Habíamos hablado recién de los atributos no comunicables. Uno es que Dios, como decía recién, es eterno, lo cual significa que no tuvo principio y que su existencia nunca va a terminar. La Biblia nos dice, Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya nos da una pauta de que Él ya estaba. Él crea de algo y ya estaba, ¿sí? Él es inmortal, es infinito. Salmo 92. Tengo la Biblia grande de mi suegro, que tiene la letra enorme, para ayudarme. Y uno se desacostumbra, está acostumbrado a la que uno tiene siempre, ¿no? Dice así el Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Primera referencia de Dios que vemos acá, de un atributo no comunicable, Él es inmortal, estaba. ¿Ustedes son inmortales? No. Y eso lo vemos todos los días, pasa, uno se muere por cualquier cosa, hay personas que se mueren por enfermedades, otros de causas naturales, otros por accidentes. No somos inmortales, ningún ser humano. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Que es inalterable. Es absolutamente digno de confianza y fidedigno. Los voy a llevar a leer Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Dice, porque yo Jehová, dice el Señor, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué advierte acá el Señor en este pasaje que no habían sido consumidos? Está hablando del pago de los diezmos y demás, de algunas otras cosas. Pero Dios dice que no cambia porque Él había dicho que no iba a destruir lo que había creado. Él no cambia. Dios es inmutable. Salmo 102, versículo 26 y 27. Dices, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Atributo del Señor, no comunicable hacia nosotros. Él es que es inmutable, no cambia. La pregunta es, ¿cuánto cambiamos nosotros respecto de Dios? A veces estamos en una posición muy alta espiritualmente, buscando la voluntad del Señor,
por circunstancias que nos pasan, nos pinchamos y nos vamos para abajo. Por pecados que cometemos, se corta la comunicación con el Señor porque Dios, otra de las cosas que tiene, es santo, ¿sí? Un atributo. Y no puede estar en comunión Dios, la santidad de Dios con el pecado, no tiene comunión. Entonces se corta la comunicación con nosotros. Dios es incomparable, lo cual significa que no hay nadie como Él en obra, su existencia es inigualable y es perfecto. Cada vez que yo digo que Dios es perfecto, es porque es perfecto. Si yo cuestiono a Dios por algo, vamos a dar un ejemplo, como decir, si yo hubiera hecho esto o no hubiese hecho esto otro, no me hubiese pasado esto que me pasó. Acá en esto me parece que el Señor se equivocó. Cuando yo planteo la duda de que Dios se puede haber equivocado o no hizo las cosas tan bien, yo estoy pecando porque estoy diciendo que Dios no es perfecto. Y digo que Dios no es perfecto porque si no, se le escapó algo al Señor. Y a Dios no se le escapa nada. Segunda de Samuel 7:22. Hasta que llego a segunda de Samuel con esta. A tener paciencia. Segunda de Samuel. Bien. Versículo 22 del capítulo 7 dice: Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Les mencionaba hace un ratito, que el nombre de Dios, el día de hoy, ni siquiera el pueblo judío sabe cuál era el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en el principio, ¿no? Cuando estamos hablando de la época de Moisés y un poquito para atrás, Jehová se presentó, o sea, Dios se presenta delante de Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, 3 y 4. ¿Se acuerdan el momento cuando está con la zarza? Cuando Dios le dice, vas a tener que ir a Egipto y vas a decirle a Faraón que deje libre a mi pueblo y vos lo vas a dirigir. Y él dijo, no, yo no sé ni hablar, no tengo problema de tartamudez. Le metió un montón de excusas. Y Dios le dijo que él iba a hacer maravillas en el nombre de Dios, ¿no? Ahora, cuando menciona en esos versículos el nombre de Dios, la tradición que nosotros vemos históricamente, ¿no? Que son tradiciones orales, se fueron transmitiendo de padres a hijos, había una mención en el pueblo de Israel de cuál era el nombre de Dios. Lo que hoy se conoce como anagrama del nombre de Dios son 4 letras en el hebreo. El hebreo se escribe de derecha para izquierda, distinto a nosotros, y no tiene vocales. Entonces nadie sabe cómo se pronuncia. ¿Ustedes probaron alguna vez hablar alguna vez sin vocales? Complicadísimo. Entonces nadie sabía pronunciarlo. Entonces se hizo durante toda la historia, pasando para acá, apenas empezaron a escribir, tratando de ver cómo era el nombre de Dios. Entonces, el día de hoy, los hebreos no mencionan a Dios con un nombre, sino que dan otra serie de características de parte de Dios y entienden cuál es el propósito del cual estamos manifestando algo de Dios. Por ejemplo, el hebreo es un idioma que es muy específico, tiene una sola cosa para una sola palabra. En cambio, nosotros en el español tenemos diversidad de significados para una sola palabra. Por decirle algo, casa, uno puede decir o asa, uno puede decir asa de agarro el asa de la cosa o estoy asando algo y tenemos muchos significados. Me lo pueden corregir un poquito más los que son docentes, pero hay infinidades de significados para una misma palabra muchas veces. En el hebreo eso no pasa.
Por eso no podían describir el nombre ni traducirlo, o sea, pasárselo a la otra generación como era el nombre de Dios. Por eso pusieron otro nombre. Entonces en la palabra tenemos muchos nombres o descripciones de lo que Dios era. Y vamos a verlo en qué es lo cotidiano que nosotros vemos a Dios y a veces no nos damos cuenta que son características de nuestro Señor. Dios también es inescrutable, lo cual significa que no tiene límite, no se le puede llegar a conocer por completo, es insondable. Esto lo dice Isaías 40:28, el Salmo 145:3, Romanos 11:33 y 34. Dios no lo vamos a poder conocer por completo. Nosotros tenemos una mente que es finita. Pensamos y vemos las cosas, muchos tenemos, como Tomás, ¿se acuerdan el apóstol? Vemos para creer, algunos creen por fe, y otras cosas son desconocidas para nosotros. Y no vamos a poder conocer a Dios por completo, en cabalidad, en todo lo que Él es, porque Él es Dios y es eterno y tiene ese atributo que no es comunicable, que Él es inescrutable. Otra característica, Dios es imparcial, lo cual significa que no hace distinción de personas en el sentido de mostrar favoritismo. Él no dice, bueno, a este lo voy a querer más que al otro, o voy a mandar a Jesús a que muera más por este que por este otro, que no me cae tan bien. Él no es así. Ahora, ¿se ven por qué nosotros sí somos parciales como seres humanos creados? Nosotros todo el tiempo estamos siendo no parciales, digamos. Parciales. Como le mencionaba antes, Dios es omnipotente. Apocalipsis 19:6. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Yo creo que mientras hemos hablado un poquito acá, se le han venido, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí cada vez que leo, cuando viene alguna determinada frase de la palabra, se me viene alguna canción o algún texto. Si les pasa eso, felicitaciones, tienen el Espíritu Santo adentro. Si no les pasa eso, hay un llamado de atención ahí. ¿Sí? El Espíritu, cuando hay algo que quiere que lo sepamos, nos va a mostrar en ese momento. ¿Sí? Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Este atributo, la omnipresencia, lo tiene Dios solamente. ¿Saben que a veces se dice, o personas dicen, Satanás se me metió en la cabeza y me puso un pensamiento? ¿Lo han escuchado o no? Eso es un atributo de Dios, no de Satanás. Porque la palabra a mí me dice, en Pedro y demás, que nosotros los pensamientos de nuestro corazón son los que nos contaminan, o sea, para que nosotros digamos y hagamos cosas que están en contra del propósito de Dios. Por eso dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Ustedes saben que si Satanás hubiese sabido lo que Jesús pensaba, ¿ustedes creen que lo hubiese crucificado el Señor? Si sabía que Él muriendo y resucitando iba a darnos vida a nosotros. No. ¿Por qué no lo sabía? Porque Él no es omnisciente. Sí tiene dando vueltas por un montón de lados demonios que fueron los que cayeron con Él. ¿Y de qué se agarra Satanás? De todas las cosas que nosotros decimos y hacemos. Si yo digo, me quiero robar ese micrófono, Satanás va a escuchar a través de sus grandes huestes celestiales de maldad, le van a avisar y me va a ocasionar, me va a generar el momento para que en un momento esté solo con un micrófono ahí y nadie me ve. Y lo robo. Pero como soy cristiano y tengo el Espíritu Santo, llevo mi pensamiento cautivo a Cristo. No lo digo y no lo hago. Y me sujeto a la voluntad del Padre. Porque ahora dice Pedro que tenemos la mente de Cristo. Entonces no le demos un poder a Satanás que no tiene. Satanás no tiene ese poder de pensar, meterme un pensamiento en mi cabeza. La Biblia dice que por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos malos,
Nosotros somos los que generamos eso. ¿Sí? Dios es uno, lo cual significa que no hay, lo que no solo no hay otro, sino que Él es el único en que puede suplir las necesidades más profundas y anhelos de nuestro corazón. Él es uno, Dios trino, son tres personas en uno solo, ¿sí? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo forman a un Dios que nosotros creemos, ¿sí? Y a todos, y todo lo que Dios hace es perfecto. Otro de los atributos que tiene Dios no comunicables es que es soberano, lo cual significa que es supremo. Toda su creación junta no puede impedir sus propósitos. Él es soberano. Entonces, si yo digo, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué le pasó esto a mi familia? ¿Dios no tenía el poder para que esto no pasara? Sí lo tiene porque es todopoderoso. ¿Y por qué me pasó? Porque Él es soberano. Solamente por eso. Y porque tiene un propósito. Ahora, que nosotros no lo sepamos y no lo entendamos de esa manera, es porque nosotros estamos mucho más pensando en que tenemos algunos poderes que no tenemos. Pero Él sí es soberano. Dios es espíritu, lo cual lo significa que Él es invisible. Dios es una trinidad, como decía recién, lo cual significa que es tres en uno, el mismo en sustancia, en poder y en gloria por igual. ¿Sí? Dios es verdad, lo cual significa que está de acuerdo con todo lo que Él dice, y Él va a permanecer incorruptible y no puede mentir. Dios no miente. Una vez hablando con jóvenes en la iglesia donde estaba antes, les mencionaba sobre este punto de que Dios no puede mentir. Y les mencionaba lo siguiente: no sé por qué razón el Señor en su misericordia cuando nos creó a Adán primero y lo creó, dice la palabra, a imagen de Dios. Y después creó a la mujer porque necesitaba tener una compañera y la hizo imagen del varón, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, Dios está hecho imagen de Dios. La mujer sabe que el hombre está hecho imagen de Dios. ¿Por qué la mujer no tolera una mentira del varón o un engaño del varón? Porque en su chip incorporado como creación de Dios, dice, ella ve reflejado a Dios en su marido, en su esposo, en su compañero. Dice, no me puede engañar, porque inconscientemente, imagínense, dentro de su creación, dice, está incorporado ese chip que no se puede alterar, que dice que Él es imagen de Dios. Y Dios no miente, Dios no engaña. Por eso cuesta tanto a una mujer cuando el hombre la engaña o le dice una mentira o algo, tratar de perdonar. Eso lo hace el Señor, ayuda a esa mujer para que después esa mujer pueda perdonar como Cristo la perdonó a ella y la pueda ver desde otro lado. Pero hay tantas personas, tantas mujeres que están dolidas adentro, en el interior, porque no han podido perdonar a ese hombre que le mintió, que le engañó, que le dijo algo. Muchas veces hay que trabajar sobre ese lado de la mujer para que incorpore y pueda perdonar a ese hombre. Y hay que hablar con ese hombre que tiene que entender que es imagen de Dios. Todo lo que vos hacés, varón, repercute en una mujer. ¿Por qué la mujer aborta? Porque hay probablemente un varón que no la acompañó, que no quiso a ese hijo, que abusó de ella. Y entonces la imagen distorsionada que se crea en esa mujer es que el hombre no vale. Y después vienen pensamientos así feministas o de esa manera extraña de decir el hombre no sirve, cuando Dios nos creó de otra manera. Que el Señor nos ayude realmente si hemos pasado por pensamientos de esa manera. Quiere el Señor que no lo estemos haciendo. Dios es clemente, esto incluirá su bondad, su benevolencia, misericordia, amor y demás cosas. Si no fuera clemente Dios, por la gracia de Dios, su santidad no excluiría
nos excluiría de su presencia. Nadie puede estar frente a un rey a la misma altura del rey, diciéndole, el rey lo va a poner a su mesa a comer, a ustedes lo va a poner a su mesa a comer, a los que creemos en Cristo. Dice que nos va a servir una mesa y vamos a estar con Él en su presencia. Si Él no tuviera clemencia, no podríamos llegar a estar con Él. Ya que Dios es un ser infinito, ningún ser humano puede responder plenamente a esta pregunta del tamaño de Dios, cuánto es, Dios cómo es, pero a través de la palabra de Dios podemos entender mucho acerca de quién es Dios y cómo es Él. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Jeremías 29:13. Dice lo siguiente. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a leer unos versículos antes, el versículo 11, versículo 12 y 13 de Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Al Señor hay que buscarlo con todo nuestro corazón. Lo bueno de todos los atributos de Dios, como mencionábamos recién, algún atributo de Daniel, algún atributo de Irene, podemos nosotros comunicarle a nuestra generación que sigue un atributo nuestro. Por ejemplo, si yo todos los días en mi casa llego del trabajo, me saco la ropa y me voy despojando de mí mismo, tirando por todos lados la ropa, y detrás viene mi esposa recogiendo todo mi despojo y poniendo y acomodándolo en un lugar o diciéndome, no, dejé tirado todas las cosas acá. Y mis hijos están. ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando sean grandes? Van a llegar de la casa y van a despojarse a sí mismos de ellos y van a dejar sus calzados en cualquier lado y va a venir la esposa replicándole lo mismo que te decía tu esposa a vos. Juntá todo tu despojo, acomodalo bien para que... Ahora, si yo agarro y hago lo bueno y llego a mi casa o en la mañana, me levanto temprano, busco al Señor, leo la palabra, leo un pasaje bíblico, escucho una canción, mis hijos también me están mirando. Y entonces, un atributo que yo tengo, lo estoy enseñando a la otra generación sin necesidad de decirle, sentate hijo, mira, esto se tiene que hacer así. Lo puedo hacer también así, decirle, esto se hace así porque es así. Pero si no lo muestro con el ejemplo, muy difícilmente vaya a ser que mi hijo copie un modelo bueno. El hábito malo se pega rapidísimo y el hábito bueno se construye. Pruébenlo con sus hijos, con sus nietos. Díganle alguna palabra que tenga un significado distinto y acuérdense que la va a empezar a usar, si es mala, enseguida. En cambio, si usted le explica alguna cosa correctamente para hacerlo, por ahí se va a equivocar la primera vez, la segunda, la quinta, la décima. Ya después la toma y la incorpora. El hábito bueno cuesta, hermanos. Cuesta leer la Biblia. A todos nos costó. Pero cuando uno empieza a hacerlo como un hábito, es lo más dulce que podemos tener. No nos damos cuenta cuánto tiempo estamos leyendo. No nos damos cuenta. De golpe tienen avisar, ¿sabes qué? Hay que comer. Ah, bueno. El hábito malo se pega rápido, el hábito bueno hay que trabajarlo. Volvemos a los atributos de Dios, atributos comunicables. La santidad de Dios. No podemos llegar a ser santo como Dios es. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo. Pero sí nos comunica a nosotros cómo ser santos. Nosotros podemos ser santos, ir en un proceso de santificación todo el tiempo y Él lo comunica y nos enseña cómo podemos llegar a ser santos. Entonces,
Gracias, Señor, porque nos mandaste la santidad como atributo comunicable. El otro, la fidelidad de Dios. Dios es fiel, permanece fiel, Él no cambia. Nosotros podemos ser fieles, Él nos puede enseñar a tratar de ser fieles. ¿Sí? No vamos a ser fieles al punto como lo es Él, pero vamos a ir en un proceso. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede Él negarse a sí mismo. Volvemos a lo mismo, si Él se negara a sí mismo, si no fuera fiel, habría una imperfección en Dios, entonces ya no sería Dios, porque hay una imperfección. Otra de los atributos de Dios dice que Dios es, ¿qué es? Amor. ¿Podemos tener amor nosotros? Sí, lo dice la Biblia, dice que tengamos amor los unos por los otros. Él nos brinda la manera de brindar amor hacia los otros. El amor de Dios, a diferencia del nuestro, es eterno, el nuestro se construye, como decíamos recién. Creo que el amor que es más consolidado en el tiempo siempre es el de la madre con el hijo. Estuvieron 9 meses juntos, entonces cuando el niño nace empieza a llorar, se lo ponen en el pecho a la mamá escucha, el hijo escucha el corazón de la madre, se calma. ¿Lo vieron? Lo que estuvimos presenciando el parto es así, es tal cual, ¿sí? Y después tienen una conexión, está comiendo del pecho, tomando la leche del pecho de la mamá y la mira y no hay nada más en el mundo. Por 4 meses no me molesten hasta que yo estoy con mi mamá, ¿sí? Y después podemos ir creciendo en el tiempo y mamá queda en casa y nosotros vamos a hacer nuestra vida y vamos para otro lugar. Pero cuando mamá habla, mamá habló, escuchamos lo que dijo mamá. Ese amor creo que es uno de los más hermosos que uno puede ver y vivir, ¿no? La misericordia de Dios es un atributo comunicable. Dios hace misericordia con nosotros. Estamos vivos por misericordia de Dios, ¿sí? Ahora, ¿el Señor me puede enseñar a hacer misericordia? Sí. El Espíritu Santo, voy caminando en la calle, por dar un ejemplo, y soy movido a misericordia. Veo un hombre que está ahí pasándola mal por algo y me acerco y me ¿cómo es la palabra que se utiliza ahora mucho? Empatizo con esa persona, me empieza a doler lo que le duele a él, y si puedo ayudarlo en algo, lo ayudo. No solo hablo en la parte económica, sino en lo espiritual y demás. Entonces veo que en la misericordia de Dios, Dios me la da, me la puede dar, y vemos en hermanos que eso florece. Hay hermanos que tienen la misericordia, les resalta por todos lados. Y ustedes lo ven y de golpe están hablando con ustedes, dejan y se va para otro lado a ayudar a otro y vuelve después a hablar. Y está haciendo misericordia con otra persona. Totalmente desprendido de lo económico, muchos de ellos. Dejan de su propio sueldo, de comer, de algo, para hacer misericordia con otra persona. Les aflora. Otro atributo comunicable al ser humano es la justicia de Dios. Dios es justo, ¿sí? ¿Nosotros podemos hacer justicia? Al nivel de Dios, no, pero sí podemos ir en proceso. Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Por qué le cuesta tanto al ser humano y más que nada al argentino creer en la justicia? Porque lamentablemente los seres humanos se manejan no con el temor de Dios. Si hubieran jueces que temieran a Dios con todo su corazón, yo creo que la justicia en la tierra sería diferente. El Salmo 145, 17 dice algo parecido. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Él es justo.
A la luz de lo que hemos visto hasta ahora sobre la justicia, sobre la misericordia de Dios y además recordemos Miqueas 6, capítulo 8. Dice lo siguiente: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Dios nos llama solo a hacer justicia y misericordia, sino también a amar esas cosas. Ahora, como hace un rato veíamos el nombre de Dios y después los atributos de Dios, nos puede ayudar un poco a ver cómo está escrito en la palabra las distintas características del nombre de Dios. Y díganme si se identifican en alguna. Yo voy a leer una listita de 22 nombres que aparecen. Deben haber algunos más, pero por lo menos lo que yo pude anotar. A Dios también se le conoce como el Elión, el Altísimo, el más fuerte. Isaías 14:20 lo menciona ahí. Otro nombre es El Shaddai, Todopoderoso Dios, Génesis 17:1. El Olam, Dios eterno, Isaías 40:28. Yahvé, Señor, yo soy, dice, es el que hablábamos cuando mencionaba lo de Moisés. Vamos a buscarle ese pasaje, ¿sí? En Éxodo capítulo 3, para que entendamos bien cómo fue el llamado de Moisés en ese momento. Que hay una historia interesante de Moisés. Moisés no era un hombre inculto, era un príncipe de Egipto. Había sido enseñado en todas las artes de egipcias. Era un hombre preparado para dar un discurso, para hablar de todas maneras, pero tuvo que ir al desierto. Y en ese desierto el Señor le dijo: esto no sirve para nada. Y él se reconoció a sí mismo como que él no podía hacer nada. Versículo 1 del capítulo 4, porque ya Dios le había hablado: vos vas a hacer tal cosa. Dice: Moisés le respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y él la echó en la tierra y hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala de la cola. Y él extendió de su mano y la tomó, y se volvió una vara de nuevo. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, te voy a dar algo para que les muestres, un milagro, porque, como diciendo Dios, esto no te van a creer si no vos no le decís, vamos a mostrarle un milagro, tenés acá otra carta para jugar, digamos. El versículo 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová, después que Dios lo prueba otra vez, ahí dice: ay, Señor, nunca he sido un hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Increíble cómo buscamos excusas para frenar el propósito de Dios en nuestras vidas. En el capítulo 3, versículo 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dice. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yahvé, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy, yo soy el eterno, el del principio y del fin.
Tenemos otro nombre de Dios, es Adonai, el Dios que gobierna. Elohim, poderoso creador, Génesis 1:1, ya lo leímos. Tenemos Yahvé Shalom, el Señor nuestra paz. ¿Cuántas veces sentiste al Dios de nuestra paz? ¿Estuviste en turbulencia? Y después el Espíritu Santo te dio una paz, una característica de Dios. Jehová Jireh, el Señor proveerá. ¿Estuviste en escasez? El Señor proveerá. Jehová Roí, el Señor es mi pastor. Jehová Sikenu, Dios es nuestra justicia. ¿Han cometido con vos injusticia? Dios es tu justicia. Jehová Nisi, Dios es nuestra bandera y nuestra victoria. No sé cómo voy a salir de esta, Señor. En tu nombre voy. A ese Dios, Jehová Nisi. Jehová Rafá, el Señor nuestro sanador. A veces pasamos por alto esto, hermanos. En cosas chiquititas, chiquitas, el Señor nos sana. Y estuvo ahí. Y a veces no le agradecemos como Él merecía. Jehová Rafá, el Señor es nuestro sanador. Jehová Shammah, Dios siempre presente. Algo que me llamó poderosamente la atención fue cuando hablé con Omar Gaitán y comentaba la situación de él estando en la cama, en la terapia intensiva, no pudiendo hablar y sintiendo la presencia del Señor como nunca antes la había sentido. Estaba presente ahí. Elohei Mirakov, Él es el Dios cercano. Dios no está lejos. Si a día el Señor no me escucha, ore por mí, hermano, porque a mí el Señor no me escucha. ¿No te escucha? Sí te escucha. Jehová me faltí, el Señor es mi fortaleza. No doy más, estoy acá ya agotado, no doy más. El Señor es mi fortaleza. Lehem, Él es el alimento, el pan, Él me nutre, Él me da lo que yo tengo que tener. No solo en lo alimenticio, sino en lo espiritual. Él sabe lo que necesitas. Elohei Hasedi, el Dios de misericordia. El Mamuna, el Dios fiel. El Akabod, el Dios de gloria. Ruach Hamak, espíritu de sabiduría. Ruach Ubinak, espíritu de entendimiento. No entiendo lo que dice la Biblia, no la entiendo. Quiero entenderla y no la entiendo. Dios está presente primero y te va a hacer entender. Tenés que pedirle de su espíritu y Él está ahí. Ruach Esá, espíritu de consejo. No sé qué decirle a esta persona que me preguntó quién era Dios para mí y yo no sé qué decirle. El espíritu te va a decir, porque Dios no te va a dejar que te avergüence el enemigo ni las huestes de maldad. Ruach Ujebura, espíritu de poder. Dios te da un espíritu de poder. Hemos pasado por tiempos a veces de salud y viene un hermano, ora por nosotros y nos sanamos. A mí me ha pasado acá, hermanos oraron por mí, ya está, no está más eso. Lo que hemos atravesado por ese proceso de poder orar por otro y que se sane, el Señor nos da una satisfacción dentro, como un gozo, una alegría, no sé cómo explicarle. Pero el que recibe la sanidad, no tenemos manera de explicarle lo que sentimos adentro. Cuando viene ese espíritu de poder, el Dios de poder que nos acompaña, ex ojal, fuego consumidor. Él es fuego consumidor. ¿Sabes por qué dicen que es fuego consumidor? Porque Él puede quemar absolutamente todos tus pecados.
los puede consumir y reducirlos a la nada. Yo no puedo dejar la pornografía. Yo no puedo dejar la mentira. Yo no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar las drogas. Él es fuego consumidor, hermano. No le saques un atributo a Dios. No digas que no podés eso. Dios lo puede hacer. El Roí, Él es el Dios que me ve. Si vos crees que Dios no te ve, estás haciendo a Dios mentiroso, porque Él te ve todo el tiempo. Pero aparte es omnisciente y sabe lo que pensás. Elohim Waihima, Dios me escucha. Y el que más nos gusta a todos, ¿no? Es Abba, Padre. Un papá que me ama. Mi hija le gusta pintar. Y ella pinta bastante bien. Descubrimos que es un don que tiene. Y los primeros cuadros que hizo, no los firmaba. Hasta que le explicamos, es tuyo, tenés que firmarlo para que sepan quién lo hizo. Cuando me pregunta por qué, y bueno, después nos llenamos de plata si lo vendemos. La cuestión es que empezó a firmarlo. Y cada vez firma mejor, hace mejor, va progresando. Le vamos comprando las herramientas que podemos para que se vaya desarrollando en el don que le gusta. Y lo firma. Dice Génesis que nosotros somos creación de Dios. Y esto me llamó la atención porque un creador de algo, como en una gran pintura, va a dejar su firma. Y hace un tiempo atrás escuché, a mí me gusta, no sé si a ustedes les pasa, los más chicos no me van a entender seguro, pero los que tenemos un par de años más, por lo menos a mí de chiquitito me gustaba afanarle las selecciones de Reader Digest a mi papá, que era suscriptor. Era, para los que no entienden, eran unos libritos chiquititos así, que venían con historias, y que vos de golpe encontrabas una historia que te contaban de China, otra de África, otra de acá de Buenos Aires, y viene desde muchos años para acá esa revista Selecciones. Y mi papá tenía las Selecciones suscritas y Los Elegidos, era la otra, que era la competencia de las Selecciones, pero Los Elegidos era cristiana. ¿Se acuerdan? De este lado se acuerdan todos, de allá, ¿qué está hablando este? Bueno, entonces yo le sacaba las dos y a veces quería ver algo y leía algo porque me interesaba, no teníamos la tecnología de ahora. Dicho sea de paso, el otro día me di cuenta que, aparte de que me pasan los años, no coordino con la tecnología a veces, porque me trae un folleto mi esposa de una farmacia y yo no leía lo que decía ahí porque obvias razones, y empiezo a tratar de agrandarle con los deditos y me ve mi hijo, Natán, y se empieza a reír. ¿Qué estaba haciendo? Y claro, no se ampliaba la pantalla. Pero bueno, en otra época eso no pasaba, eso porque soy muy viejo. En la otra tenías que leer en papel y era otra cosa. Volviendo a la anécdota, entonces cuando estoy con el Reader Digest y leyendo, encontraba que estaban buscando cuál era el nombre de Dios. Yo dije, bueno, me quedó eso por muchos años, cuál era el verdadero nombre de Dios. Y el otro día escuché una aseveración de unos científicos que encontraron codificado, vieron que los que estudian genética a todo le ponen número, no me pregunten por qué, pero le ponen número. Y en el ADN del ser humano, en el genoma humano, se repetía un patrón siempre, en todas las cadenas. Y los números eran 10, 5, 6, 5. Y dice, ese patrón se repite en todos los seres humanos, dice. Y a uno se le ocurrió, dice, 10, 5, 6, 5. Y se empieza a fijar en el alfabeto hebreo. Y eran las letras, la que corresponde al número 10 era Yod. Al número 5, primero Yod,
al número 5 Hei y al número 6 Wab. Y tenía el otro 5 que era Hei. Entonces esto era Yod, Hei, Vav, Hei. Los 4 nombres que se lo conocen con el tetragrama del pueblo, o sea, del nombre de Dios, ¿no?, que dice el pueblo judío. O sea que en el ADN nuestro, que se repite en todos nosotros, está impreso, inscripto ahí, la firma del Creador. ¡Wow! Dije, esto es maravilloso. Digo, todos tenemos, todo ser humano tiene los mismos cositos, digamos, los numeritos que dicen estos científicos. ¡Qué bueno! Y después vuelvo a escuchar otra cosa. Que la respiración, también comprobada por los científicos, los que estudian foniatría y los que estudian fonoaudiología, dicen que el ser humano cuando respira y exhala, si lo amplificás ese sonido, cabe justo con 4 letras. Justamente son estas mismas 4. Entonces cada vez que nosotros hacemos así, estamos haciendo... Y estoy cansado. Mencioné a Dios ahí sin decir nada. Y estoy contento. Ya ve ahí otra vez. Estoy enfermo. Él está siempre. Él está siempre. Vuelvo a la tecnología porque no lo tenía escrito. Para terminar quería compartirles un pasaje en otra versión, que no es la Reina Valera, que se entiende un poquito mejor. Es el Salmo 139. Y quería leérselo justamente para que entendamos cuál es el Dios que nosotros adoramos. ¿Y por qué tiene que cambiar nuestra percepción de lo que cantamos, de lo que oramos? ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son sus bondades con nosotros? Dice así: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convirtiera en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. El otro día pude ver a los bebés de Jay en el vientre de su mamá, en la ecografía, no sé si la vieron. No les da, qué sensación hermosa. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien.
Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Y el 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Hermanos, el Dios que adoramos es inmenso y tiene tanto todavía para decirte. No creas que no vales nada. No creas que no vas a salir de donde estás. No creas que las cosas que te pasan son por casualidad o porque hiciste algo que podía modificar el propósito de Dios. Dios tiene un nombre y tiene atributos y Él quiere que vos lo entiendas. Este Salmo 139 lo escribió el rey David. ¿Entienden por qué él escribió tantos salmos y por qué es el gran adorador que tenemos escrito en la palabra? Porque entendió cuáles eran los atributos de Dios y lo que él podía hacer en su vida. Vamos a orar. Padre bueno, yo te alabo en esta mañana, te bendigo, te doy gracias. Porque primero que nada, Señor, estuvimos en tu pensamiento. Tú nos trajiste en este tiempo a nacer, a desarrollarnos, Señor, a vivir en este tiempo. Nos trajiste hasta este lugar, a esta iglesia, a estar con estos hermanos, Señor. Nada fue casual, Señor. Todas las cosas que nos pasan y las que nos pasaron estaban guiadas por ti, Señor. Somos el producto de tu soberanía, Señor. Queremos aprender, Señor, a escucharte. Queremos aprender a entender a tu Espíritu. Queremos aprender, Señor, a que cada paso que damos es por tu misericordia, por tu bondad. Cada vez que estamos sanos es por tu misericordia y por tu bondad. Y Señor, también queremos pedirte que nos ayudes a adorarte como tú lo mereces, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Acompáñanos en esta semana, danos victoria. Gracias porque estás siempre y porque nos vas a acompañar. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta mañana.